¿Le hace justicia a la foto o te gustó más en vivo? Está bien bonito en vivo, ¿eh? O sea, las fotos son perfectas. La escala es impresionante, son muy grandes, son muy altas. Son altas. Y la calle, yo lo estuve analizando el proyecto y sí tiene como 6 metros, ¿verdad? En un punto. Sí, se angustia muchísimo. Aquí la historia es muy interesante de este proyecto. O sea, Cuéntanoslo todo. creo que la historia del proyecto, que obviamente la resultante es lo que ven ahorita, es espectacular. Número uno, estamos en Coyoacán, pero no en la zona turística de Coyoacán. Se llama el barrio de los Reyes. Coyoacán tiene varios barrios, y digamos que los barrios menos favorecidos son el barrio de los Reyes, el barrio del Niño Jesús que está aquí junto. Y a 200 metros de aquí hay construcciones virreinales y hay ruinas arqueológicas, hay una pirámide. Entonces el primer tema es que aquí había una casa, cuando se demolió, pues cayó el INAH y estuvo año y medio el INAH aquí ¿En tratando de serio? buscar algún vestigio, no encontró nada importante, después nos dejaron empezar a trabajar, pero en ese momento yo no estaba en el proyecto, había otro proyecto. Ok. Y digo, para todos los estudiantes chavos que nos están viendo, Hola a todos jóvenes. hola a todos, este proyecto no era mío, ¿no? Mi cliente había contratado a otro arquitecto, pero lo que le había presentado no le había gustado. Lo que le había presentado no resolvía un problema grave cuando tienes un condominio que es una calle cerrada, que es que se balconeen las casas. Claro. Pero cuando yo llegué al proyecto, ya estaba la cimentación de todas las casas de ese lado. No. Entonces le dije, pues dame chance de hacerte una propuesta, de a gratis en ese momento. Y nos tardamos poco tiempo. Aquí la anécdota es que no necesitas tampoco mucho tiempo como en Pedre para hacer un buen proyecto. Claro. Entonces resolvimos el tema del balconeo y empezamos a jugar un poco con las volumetrías. Y más allá de pensar en una escultura, al final acabó siendo una pieza muy escultórica por los volúmenes que se botan, las celosías, los muros estos de triple altura que generan los accesos. Y se lo presentamos al cliente, una anécdota también. El color naranja no es que esté de moda, que ahorita sí está de moda. El tema es que esta zona está muy vigilada por el INAH y por el INBA. Entonces hay ciertas cosas y ciertos colores, ciertos materiales que puedes usar y otros no. Y concreto está aprobado y el color naranja también, porque es el color de la Casa de Alvarado y de la Casa de la Malinche que están en el centro de Coyoacán. De Diego de Alvarado. Sí, la Casa Alvarado, que ahorita es la Fundación Octavio Paz, y la Casa de la Malinche, y son naranjas. O al menos ahorita son naranjas. También se casó con la Malinche Diego de Alvarado. Bueno, Creo que sí. claro. Tengo que regresar a mis libros de historia. Entonces, esa es la razón del concreto naranja. Que No, yo, no, que- no que es yo, moda. yo pensaba que era más rojo que naranja. Es un naranja rosáceo, es un naranja pinkish, Ajá. ¿no? Pero pues además, la neta, pues a Pasco son muy buenos, pero hay como 18 tonos de naranja, ¿no? O sea, cada olla que llegaba era distinta, pero no se nota, ¿no? El concreto es un concreto aparente, enduelado, ¿no? Mi cliente, que es un gran tipo, Alberto Navarro, es un desarrollador inmobiliario con muchísimo éxito además. Antes de este había hecho más de 50 desarrollos como este en condominio horizontal. Y pues confió en mí a ciegas, no se parece en nada a lo que había hecho antes. Él hacía casitas de teja y viguitas. Y bueno, el resultado es este. Son 13 casas en condominio. Las casas tienen como 230 metros, más 90 más de estacionamiento. Y ya nos agarró aquí el tráfico. Como ven, pues esto está vivo. Hay familias viviendo aquí desde la obra, de hecho. Ya se querían meter a vivir. Hubo dos familias que entraron a vivir antes de acabar la obra. Y esta obra empezó un poquito antes de la pandemia y durante toda la pandemia. Y además fue un éxito comercial. O sea, este desarrollo se vendió todo en menos de un año. Y, y bueno, pues al parecer gustó. ¿Cuál crees que haya sido el éxito? Digo, obviamente aquí no te permiten vertical, ¿verdad? O sea, No, aquí estamos en lo que te permite el reglamento, Ujú. que son 2 niveles. Esta calle deprimida se excavó, ¿no? Para ganar ese sótano. Sí, porque el reglamento te permite estar 1,80 arriba del nivel de banqueta y no te toman un nivel. Y aquí decidimos hacer esta calle con los estacionamientos al nivel de la calle. Ujú. Y ahorita vas a ver, si quieres, aquí puedes ver cómo entras a las casas.
tienes esta escalera y por dentro hay otra escalera. Que se vuelve también un espacio público, Sí, ¿verdad? visualmente sí es un espacio público. ¿Cuál fue el éxito? Creo que la gente que compró aquí hizo la racional de lo que les voy a explicar ahorita, pero es un condominio horizontal. Estamos simulando una calle, ¿sí? Y no sé si se dieron cuenta de algo. Si echas una toma para allá, no hay ventanas, ¿no? Casi no nos gusta eso a nosotros. Casi ni nos gusta. Obviamente, esta arquitectura brutalistoide, ¿no? Ujú. Pues Oye, ¿cómo te dijo que sí el desarrollador? Es arquitecto ya. no, es administrador de empresas. Yo creo que lo agarré dormido. Hoy es un gran amigo, Alberto Navarro. Un saludo, seguramente nos va a ver. No Saludos, tiene maestro. ventanas, lo cual te da mucha privacidad, pero ahora que entres a una de las casas, en la planta baja, todo es ventana, pero da un patio, Claro. ¿no? Entonces, sí vives en condominio, pero cuando entras a tu casa, no ves a nadie ni nadie te ve. Obviamente, ciertos ángulos sí hay algunas ventanas, ¿no? Ujú. Ahorita que vengamos de regreso en la toma, sí se ven algunas ventanas. ¿Cuál es la huella, la dimensión de la casa? Pues acompáñame a medirla porque no me acuerdo, pero Debe de ser como creo que son 8 metros, 9 metros, 8 por según 15 más o recuerdo. menos, unos 8 por 15. 8 por La 15. casa prototipo es como estas que ves aquí, y hay variaciones. Esta tiene una variación porque tiene un árbol en medio, Se respetó. ¿sí? Ahí Todos los está. árboles se respetaron. Esta de acá del muro muy alto, pues es una casa rodilla, ¿no? Donde gira. Y ya la última vuelve a ser prototipo. Estas dos también son diferentes porque es como gira, ¿no? Claro, por eso el estacionamiento en esa lo tienes Lo tienes de distinto. lado. Y esta Ujú. casa, pues sí, no tiene. Esta es la fachada de la casa. Todo vive un jardín que está atrás. Esta tiene jardín. Me encanta la altura y media, la doble altura que se genera Sí, aquí. ¿no? El juego de la celosía. Platícanos un poco sobre la celosía. Bueno, es algo muy romántico. Yo estudié en la Ibero, Ujú. pero yo aprendí arquitectura con Pancho Serrano. Con él trabajé unos 2 años y medio y él me hizo arquitecto. De él aprendí muchísimas cosas. Y esto es un pequeñísimo homenaje a Pancho Serrano que usa mucho estas celosías de agujeritos redondos, ¿no? Y cuando lo estaba diseñando, pues sí pensé en eso. Quería una celosía y probé de todo, ¿no? Cuadritos, triangulitos, esto, el otro. Y de repente dije, bueno, pues a ver, vamos a hacerle como en el aeropuerto. Y quedó muy bien. Ahora, te invito a que hagas un zoom a esa esquina de la celosía. La celosía es perfecta, mente imperfecta. No hay una que tenga distancia igual entre sí. No sé si lo notas, pero no, en conjunto no lo notas. En conjunto, esta repetición de elementos, que es lo primero que yo aprendí en la carrera en la Ibero, ritmo y repetición. Pues hoy mi arquitectura se basa mucho en eso, en los conceptos más básicos. Qué curioso es eso, ¿Cómo ritmo y regresas? Sí, ritmo y repetición. Aquí lo ves, si te pones aquí, es el ritmo y la repetición de un elemento y de repente, como en la música, ese ritmo se rompe en la esquina y vuelve a empezar y da la vuelta y se rompe y vuelve a empezar. Ujú. Y son conceptos muy básicos pues, que a mí me funcionan. Hoy me funcionan. Después de darle muchas vueltas a mi manera de diseñar, pues acabé en algo tan básico como eso, ¿no? También por ahí, si tú agarras un elemento y lo repites muchas veces, si te queda mal, te queda bien, ¿no? Entonces, en resumen, el desarrollo tiene, o cada una de las casas tiene tres elementos importantes. Uno es una volumetría, donde se bota un elemento, otra es la celosía y otras son estas dos placas que te generan el acceso. Eso es todo, o sea, no tiene mayor chiste el diseño, pero bueno, para hacer estas fachadas sí trabajamos muchísimo en las proporciones, ¿no? Anécdota, la casa de hasta el fondo, que es la 4 si mal no recuerdo, fue la primera que se hizo, si quieres vamos. Y tiene un error, mide 50 centímetros menos que el resto de las casas. Y el maestro de obra se equivocó en la primera, entonces es más bajita. Y pues obviamente no se nota, pero literal aquí el constructor, Alberto Navarro, nunca había construido con concreto.
aparente, ¿no? Entonces, esta casa del fondo, que para mí es la mejor, tiene esta privacidad y aparte convives con todos estos vecinos que son muy verdes, fue una maqueta 1 a 1. En esta casa aprendió a construir con concreto aparente. Y ya que la terminó, empezó el resto. Entonces, este rincón es mucho más íntimo y ahora si volteas, ves el ritmo y la repetición de otra manera. Y bueno, no vengo tanto a este conjunto como a Pedre, pero hay algo que me encanta. Está vivo, o sea, la gente lo usa, hay una canasta de básquetbol por ahí, los juguetes del niño. Esto es parte de la casa y la gente lo puede tener como quiere y no pasa nada, ¿no? Se me hace como muy libre lo que han logrado aquí. Y bueno, aquí también vuelve a ser evidente la falta de ventanas, nada más estas de aquí que son secundarias. Y algo que yo sabía que iba a pasar, y Alberto Navarro, mi cliente también, es que todas estas casas tienen un roof que se entregó una azotea. Y sabíamos que las iban a construir, todo mundo iba a hacer algo allá arriba, ¿no? Entonces cuidamos mucho estos ángulos, ¿sí? Ahorita que subamos a la casa de Juan, él hizo allá arriba un roof muy discreto, creo que es el más discreto, pero todo mundo construyó. Dime cuál ves. No ves nada. Por ahí al fondo se ve uno. Entonces también cuidamos eso. A fin de cuentas, el, el- el cuidar las vistas de tu propio desarrollo, pues es cuidar el valor de tu propiedad, ¿no? Creo que hay algo muy bonito en la historia de las privadas, ¿verdad? Porque Es como, digo, los condominios horizontales es como la tradición de la vecindad, ¿no? Obviamente su origen es diferente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el concepto de un condominio horizontal, de esta vecindad. Ahorita vimos cómo entre los vecinos se llevan. No, seguramente hay algunos que no, pero en general se crea una comunidad muy padre. Y bueno, en esta área común, aunque hay coches, pues juegan niños, sacan los perros, en fin, está muy viva. no, hombre, de niño tú tienes los recuerdos más bonitos de las De las calles calles, ¿no? de estos condominios. Y bueno, me hubiera gustado que tuviera más árboles el desarrollo, no había más. Reforestamos un poquito algunos de aquí, pero pasó algo padre, ahorita lo vas a ver en casa de Juan. La gente empezó a invadir con plantas sus patios y sus roofs, ¿no? Entonces empezó a pasar esto que ves en esta celosía. Se sale, ¿no? Lo cual a mí en lo personal me encanta. Si ahorita viniera alguien a tomar fotos, son totalmente distintas, ya con un proyecto más maduro, que han pasado los años y bueno, las fotos que todo el mundo conoce son de hace 2 años, 3 años, ¿no? Que si no las conocen y no conocen al autor, el maestro Rafael Gamo es, de los Uf, mejores fotógrafos, me atrevo a decir, de América. sí, claro, premiado internacionalmente, cada año gana algo. Entonces, bueno, este Pero proyecto también este además, proyecto se fotografía solo. Sí, pues sí, o sea, es digo, increíble. O hasta sea, con un iPhone sacas buenas fotos, pero sí, Gamo tiene un ojo privilegiado y vaya. y además es muy, Rafael vino un día completo para estar aquí. claro, En Pedro estuvo 3. en serio, Sí. Y bueno, un poquito de alimento para mi ego. Este es el proyecto más premiado que tengo en mi vida. en serio. Ha ganado prácticamente todos los concursos donde lo he inscrito, los ha ganado. Acaba de ser finalista junto con Pedro del Oscar Niemeyer 2024. No ganamos, pero fuimos finalistas. 20. Esos proyectos que cuestan trabajo echar a andar, pero que te metes de veras con mucho ímpetu a diseñarlos, que te vale gorro, casi digo una palabrota, si te lo publican o no, pero los haces desde el corazón, Ujú. son los que ganan concursos, son los que te publican, o sea, son los más memorables En para serio, la gente porque está siendo muy neta. muy Y cuando honesto, estás ¿verdad? cuidando el detalle y este quiero que sea, normalmente estás forzando la máquina. Esto se hizo muy rápido, pero muy a conciencia, ¿no? O sea, con mucho cariño además. Queremos resolver una casa, las acomodamos y después hicimos las variables. Y bueno, de lo que presenté de este proyecto a lo que terminó es idéntico. Que eso es muy complicado. Uf, también anécdota, son 13 casas, se vendieron 17. Ok,
Hubo 17 anticipos y Alberto tuvo que regresar dinero. O sea, tuvo de veras un éxito comercial en una época donde nadie vendía nada. La pandemia. Que eso sería muy interesante que todo el que ahorita va a desarrollar algo se dé cuenta del valor que tiene la arquitectura. Sí, las áreas exteriores, el que la arquitectura te cuide de las inclemencias del tiempo. O sea, a ver, ¿cómo te cuidas de las temperaturas altas o bajas? Con la arquitectura, con la orientación, ¿no? Necesitas sombra, que la propia arquitectura te genere sombras. Por eso estos patios que tienen estos grandes volúmenes tienen horas de sol y tienen horas de sombra. Creo que es un proyecto que con las imágenes es más que suficiente para entenderse, ¿no? Es muy claro, es muy clara el lenguaje, la lectura y lo que es. Y tampoco no tiene mayor pretensión que ser un grupo de 13 casas, que hoy, pues aquí vive una comunidad de gente que están muy contentos, ¿no? Ahorita cuando llegamos, una de las vecinas, Sara, que yo no conocía, la conocía por redes sociales porque nos sigue y la IKEA, pues no la conocía y ¿viste cómo me saludó? Sí. Pues contenta, yo creo que es por algo hicimos bien. Pues, ¿qué preguntas tengo? ¿Qué preguntas les hago? Pregúntame por qué Jóvenes. algunas casas tienen techitos en los patios. Sí, eso me imagino que se pusieron después. Pues no se pusieron después, lo pidieron. De hecho, este es de un amigo mío que no voy a decir su nombre porque lo va a balconear. Y se vale, ¿no? Es tu casa. Como arquitecto, si me pongo muy pesado, pues digo, ay, le dieron la torre, no es cierto. No, pues La sí, buena arquitectura tiene que poder soportarte cosas, exacto, tolerarte la naturaleza de la misma, claro. No le del mismo pasa, crecimiento del tiempo. La no le gente, pasa absolutamente nada. nada, Ujú, ¿no? Digo, grado extremo lo que hizo Aravena, ¿no? Con este conjunto que era la mitad de la casa y la gente la construía como quería. claro. Y el resultado final es mucho mejor que el original. Toda proporción guardada, son sus casas y con ciertos lineamientos que la vivan como quieran, ¿no? Tienen todo el derecho. 6 metros, jóvenes. O sea, 6 metros de calle, 6,50 Máximo. máximo en Los este balcones en punto. realidad se daban aquí en esta zona, porque de este lado pues nada más hay casas de un lado. Y una pregunta, las personas cuando vinieron a ver el proyecto para comprar, ¿no se les hizo raro que no tuviera ventanas? Les encantó. Acuérdate que fue en la pandemia. La gente lo que quería era tener un refugio, Ujú, ¿no? Entonces llegaban, te digo, estaba la casa del fondo, estaba construida, o sea, fue la casa muestra además. ok. Entonces llegaban, entraban, ahorita es que no las conozco todavía por dentro, pero entras y descubres un patio maravilloso que solo es tuyo, ¿sí? Y tu casa está alrededor. Después subes al piso de las recámaras y también viven a ese patio y subes al roof, ¿sí? Y tienes una vista de todo lo verde que hay en Coyoacán, ¿no? Entonces yo creo que también el momento histórico en que se vendió era un momento donde la gente está buscando eso, un refugio donde pudieran estar, pudieran coexistir con su familia y tener espacios exteriores. Me cuesta últimamente cuando llego a ver una casa y pues ves la casa normal con las ventanas para todos lados, pero después vengo a algo como esto y se siente como un cambio de época, ¿sabes? Se siente como, o sea, ya es como ver la casa de la Tejita y después lo que se vino, ¿no? Después en los 2000. Claro. O sea, ya después de ver esto y verlo, la casa normal con la ventana, como que ya sientes que ya no estás en la misma época, no sé por qué. Sí, a ver, digo, como sabes, este proyecto y otros que conoces estuvieron en esta muestra de arquitectura brutalista en el Museo de Sí, Arte Moderno. A ver, lo que hicimos aquí fue cuidar el espacio íntimo y personal de las familias. Por alguna razón, la gente cree que las ventanas son buenas en una casa. Son buenas para ventilar y para iluminar, pero exacto. no tienes que llenar de ventanas, ¿no? O sea, en una recámara tienes una ventana que normalmente de día no usas y de noche le pones unas cortinas oscuras, Ujú. ¿no? Entonces, la consecuencia de analizar todo eso la estás viendo ahorita. O sea, jamás pensé hacer una casa que no se le vieran ventanas. Estaba yo cuidando que no se balconearan y que tuvieran las ventanas adecuadas. Y vas a tener una gran sorpresa ahorita que entres a las casas. La planta baja, literal, es una escuadra de vidrio hacia el patio, que aquí no lo ves, porque no lo tienes que ver, Claro. ¿no? Y aparte, el patio, pues en planta baja necesita más área de ventana para meter luz y conforme va subiendo, menos área de ventana. Pues bueno, son cosas que parecen muy lógicas, pero de repente se nos pasan, Se nos pasó. ¿no? Es que con la arquitectura,
la arquitectura miesiana, pues las casas del Pedregal eran muros de vidrio, todo era muro Y cortina. si ves las fotos de estas casas, que a mí me encantan, ¿eh? A mí me fascinan. Pedra es puro vidrio también, pero tiene remetimientos y parteluces. Pero son espacios que normalmente tienen cortinas, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se mete el sol, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces hay que cuidar eso. Obviamente yo no puedo agarrar el terreno y ponerle la orientación que se me pegue la gana, ¿no? Y Ujú. tampoco puedo hacer 13 casas distintas, pero sí puedo jugar un poco para que la solución sea bastante universal. ¿Y cómo está orientada, por ejemplo, esta casa? El norte está hacia allá. No, espera. Pero el norte, todo lo contrario, está allá. Son poniente, oriente. Está medio helado. O sea, todas las Ujú. casas tienen sol en algún momento del día, unas 3 4 horas, Ok. que para la Ciudad de México es suficiente para calentarlo en invierno. Y en verano, más bien en primavera, que es más caliente, pues no lo expones tanto al sol, ¿no? Y aparte, pues el concreto es un gran aislante, ¿no? Lo es que son casas frescas y son casas calientitas, ¿no? Ok. ¿De qué espesor son los muros? Hay de todo, hay de 15, 20 y 25, Ok. dependiendo. Algunos son estructurales, otros son, si no de ornato, pues sí son para cerrar un espacio, ¿no? Y otra cosa que llama la atención, y no sé si ya te diste cuenta, pero la voy a tener que mencionar yo. Si te vamos mejor a esta. Bueno, no aquí. Una de las cosas que llaman la atención y la gente no sabe que llama la atención es que esto de aquí no tiene ninguna columna, Ajá. carga ese piso y la trave no continúa. Sí, sí, sí. De hecho, en esta toma se ve muy fuerte el vano. O sea, tienes pues casi 8 metros. El vano es gigantesco Ujú. y la estructura es muy chistosa. Hay una trave atrás y aparte parte de eso está colgado, ¿sí? Y baja la carga allá atrás. O sea, sí es un juego Sí, estructural claro. bien interesante para lograr esto. Obviamente, la primera idea es que tuviera una cartela al centro, Ok. ¿sí? Y el cliente me dijo, quítasela. Dije, yo se la quito, sí, pero déjame, le voy a tener que hacer aquí algunos movimientos con el estructurista, que aparte era un estructurista con el que nunca había trabajado y nunca he vuelto a trabajar. Este, y como en la pandemia no había mucha chamba, como que sí nos metimos más. Ujú. Entonces, bueno, esto a los ingenieros que nos vean les va a llamar más la atención que a los arquitectos. No, pero es Pero que no hay es. continuidad en la trave, sí, se muere ahí. Lo de arriba pues, está apoyado sobre ese muro celosía que no tiene apoyo abajo. Ujú. Uno entendería que todo está trabajando como un solo cuerpo, ¿no? Sí, claro, Porque todo es concreto. así es. Yo una vez le pregunté al calculista, al ingeniero, oye, a ver, ingeniero, ¿por qué en la maqueta no se cae? Por el peso de los materiales, ¿no? Pero él también me dijo eso. En la maqueta todo es el mismo material. Y está, Y se sostiene solito. exactamente. Así Entonces, es, esto es algo así. O sea, aquí todo es concreto. todo. Entonces, Sí, trabaja como un solo cuerpo. así es. Y bueno, hablando de la imperfección del material, creo que aquí puede ser una toma de lo imperfecto que es el material, ¿no? Y está chorreado, y algunos vecinos lo chulearon, otros no. Ah, claro, de repente o no. ¿Hay algo de color? Ahí ¿O es el mismo está un color? poco chuleado, pero solo de un lado, porque también la gente puede decidir hacerlo. Ahora el chuleo se va acabando. Ese muro de ahí estuvo chuleado al principio y después ya se deslavó Ok. y ahora sí se ve. Ahorita se ve muy parejo, ¿no? Sí, se ve muy, La muy homogéneo. fachada la acaban de chulear porque la quisieron chulear y se ve más naranja, pero pues, deja que pasen las lluvias, va a estar igual que todo, Entendí. ¿Y ¿no? con qué le dan ese chuleo? Con el mismo cemento con pigmento, Ajá. ¿sí? Ok. Es como una pintada con cemento. Y cuando lo acaban de hacer se ve horroroso porque parece que lo pintaste con Sí, sí, pintura sí. vinílica, ¿no? Y se va deslavando y entonces ya vuelve a quedar bien. Hay Genial, algunos pues. como Juan que son muy puristas, que es la Casa 7 donde no tiene ni medio chuleo desde el principio y se ve como más auténtica, Ah, ¿no? ya lo vi, claro. Pero en conjunto, pues ni te das cuenta. Si no te lo digo, ni cuenta te No, das. no, no. Pues bueno, yo creo que ya es momento de entrar a la Creo, casa. creo que ya todos estamos. Ya entren, por favor. Ahora sí, jóvenes, Bueno, prepárense. vamos a entrar. Veme.
Juan. Bueno, es Casa tomada. una casa en uso. Claro. Bueno, agradecimiento a Juan que nos está permitiendo Muchísimas gracias. entrar a su casa. Y bueno, creo que esto también es importante. No es un museo, es una casa que se está usando. Hace 10 minutos pues, había gente caminando aquí y no vamos a poder entrar a otra casa, yo sí lo he hecho. Cada quien ha hecho su espacio. En este caso, Juan hizo acá un estudio muy padre, la sala acá, el comedor del otro lado. Esa flexibilidad, pues en la medida de lo posible siempre la tratamos de dar, ¿no? De hecho, modificaste la cocina, no era así la original. Y este es el patio, Abraham, que te decía. Estas ventanas que arman esta escuadra, pues de afuera no te das cuenta. Y todo este piso vive hasta este patio. Claro, aquí obviamente es impecable el landscape y las macetas y la selección de plantas. Una belleza, ¿eh? Me encanta que sea el mismo piso el de adentro que el de afuera. Cómo se siente Sí, el le da espacio. continuidad al espacio. Y hay dos versiones, estas cocinas que se integran al comedor y hay otra cocina que está en esta zona a la vuelta con un family. Y cualquiera de las dos funciona bien. Perfecto, está articulado con dos patios todo el área Sí, común. ese es el patio que da a la habitación de servicio y la lavandería. Pero pues ahí vuelves a tener verde. Si le pones un árbol, tú vuelves a tener verde. Y curioso que no es muy alto el techo, No, no. pero se siente muy amplio. Juan, ¿podemos subir al roof? Sí. O sea, tenemos entonces esos 8 metros, quizá 9 ¿De ancho? de ancho, ¿verdad? No, pues son 8, 7 y medio, 9, por ahí. 8. 9. 9, ¿verdad? Porque Sí. aquí hay 8 y la escalera tiene 1. Sí. Qué bonita la elección de los muebles, ¿eh? Qué bonita silla. Ese es buen gusto de mi amigo Juan. Me encanta esto, ¿no? El tejido. O de su esposa, no sé quién es el de buen gusto. Ya subió. Y qué importante los patios. O sea, los patios te dan esto, ¿no? Te dan esta luz Sí, el poder súper sutil. ventilar además naturalmente, tener iluminación natural, ¿no? Que es importante. Sí, fíjense, ahorita no tenemos luces encendidas. Es solamente la luz natural. Y el concreto adentro. En algún momento no dijiste, puede ser algo que a la gente no le guste. Esa decisión ya es del dueño de la casa. Hay algunos que le pusieron yeso a algunos muros. Hay quien lo dejó como Juan así. Ok. Creo que esa es la parte muy personal que cada quien debe decidir, ¿no? Si quieres, vamos arriba al roof. Está buenísimo. ¿Puedo tomar rápido? Claro. Sí. Sí, sí. O sea, este espacio está increíble, ¿eh? Para que aprendan un poquito bien. O sea, este mueble lo hizo él. Sí, este es un mueble librero, se decía cuarto de tele. Ujú. Entonces él decidió hacer este layout que a él le funciona. Hay quien tiene aquí la sala completa del comedor acá. Creo que es importante dar esa opción siempre, ¿no? Sí, es que el espacio es generoso, ¿eh? O sea, al no tener recámara en este nivel te permite Así es. mucha flexibilidad aquí. Y bueno, déjame, aunque sea repetitivo, la importancia de este patio, Sí. que no lo lees desde afuera y es el corazón de estas casas. Sí, es el remate. Y además la magia de la celosía. O sea, Sí. muy inteligentemente la celosía le da. Te da privacidad, pero al mismo tiempo no es un muro que no te permita ver lo que, o te insinúa lo que pasa afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Es más amable. Y ese perrito, Ese perrito se llama Mandarina ¿mandarina? y te va a ladrar en cuestión de segundos, velo. Oh, mandarina. Es un buen perrito. Bueno, el piso de la recámara sí lo vamos a omitir, como que es ya muy personal, pero vamos al roof. Adelante. Me encanta que la escalera tampoco no es tan ancha. O sea, literal debe de tener 1 metro de ancho. Tiene 1.10. 1,10. Hay muchas quejas de los mudanceros, pero Como dice Lucio, nomás vas a meter la lavadora una vez. exacto. El remate, muy bonito, un buen mueble. Gracias, Juan. El patio sigue trabajando, ¿no? Se articula. Se genera este distribuidor.
el muro es continuo porque la escalera va a volver a subir. Sí. Y aquí hay un remate de celosía también, Ah, que es el que está arriba del acceso. o sea, la recámara principal es esa. No, es ¿No? la primera. Esta es una, dos recámaras 3. y la tercera, entonces la principal es La primera. la de hasta atrás. Y luego te paso unos planitos si quieres para que los intercales en Sí, el para que video. se vea en el radar. Ustedes están viendo la planta, vean qué belleza de planta. Aparte la planta te quedó, yo ya la estudié. Quedó bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí es también usar, esta es una gran sorpresa, es usar lo que pasa alrededor. Estamos en una zona histórica con árboles muy antiguos, casas con grandes jardines. Entonces estás en este roof o en cualquiera y ves lo que tienes a tu alrededor. Que no es tuyo, pero es tuyo. Pero es tuyo. Y aquí Totalmente Juan hizo aprovechable. este roof muy agradable, muy discreto. Creo que es el más discreto de todos. Y lo que te decía, plantas, plantas. O sea, todo mundo, ¿sí? Complementó con verde. Que a ver, entonces, si entiendo bien, algunas personas techaron el patio a doble altura, con Sí, vidrio. y otros te echaron, hicieron un cuarto aquí, de aquí para atrás. Ok. Como ven. Sí, Como el alguien les hizo vecino. el paisajismo con estas macetas increíbles. Ah, claro, ahí tenemos una recámara extra. Y se vale su casa. Claro. Pero a mí me corresponde cuidar que no se vea en el conjunto, Ujú. ¿no? Claro, tú sí les puedes decir, oye, ¿sabes qué? De aquí para Remétela. atrás haz lo Ujú, que quieras. Ya es ujú. bronca tuya con la delegación si te cachan, Sí, pero de aquí para enfrente no lo hagas porque vas a contaminar visualmente el conjunto, claro. ¿no? Que ahí si nos está viendo alguien de alguna delegación que trabaja en las secretarías de desarrollo Haga de urbano, cuenta de que no dije planeación, nada. más que eso, darse cuenta de que qué importante es la flexibilidad, vaya. O sea, es importante tener reglas, pero también es importante tener un poquito de flexibilidad porque te permite aprovechar los espacios. Sí, ¿no? O sea, creo que el patio es muy bonito y este roof ya es gravy, ¿no? Sí, sí, sí. Es un lujo más. Y para mí lo más importante es lo que pasa alrededor. O sea, estos árboles, cuando estás aquí, son parte de tu casa. Sí, sí parece que vivimos en un vivero. Y la otra, no sé si tienes la misma sensación, pero son estas azoteas como de San Miguel de Allende, Sí, sí, que sí. las usas, sí, que tienen mucha vegetación, Ujú, que ves al vecino, porque sí lo ves, claro. ¿no? Y es otra vez, se hace otra convivencia aquí arriba, ¿sí? Entre la comunidad. Claro, cuando estás aquí arriba, sí tienes ese. Esa es muy buena toma. Sí, aquí contrataron un paisajista. Sí, luego te paso el nombre de quién fue, que también Ok, son los diseñadores de las macetas, que son una joya, qué nivel. ¿no? Me encanta cómo mezclan de repente las cactáceas, ¿verdad? Sí, no, parece como al azar, está muy diseñado. Bueno, este es el conjunto real de los Reyes y encantados de que estén por aquí visitándolo. Creo que también es importante conocer un proyecto más allá de las fotos, que son muy cuidadas. Creo que ahí pudieron ver lo que es un proyecto en uso, con 13 familias viviendo aquí, probablemente vivan entre 35 y 40 personas, coches, juguetes, plantas, decisiones ya personales de cada familia. Y esta es la realidad de la arquitectura, ¿no? Tiene un usuario y hay que pensar mucho en ese usuario, ¿no? Entonces, Abraham, Muchísimas felicidades, gracias. muchísimas gracias por compartirla, muchísimas gracias a los propietarios que nos permiten realizar este video. Por favor, arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? Mira, tenemos casi todos, pero la única que funciona bien es Instagram, es MTA__Bchica, y ahí nos pueden seguir y ven las cosas que estamos haciendo, las que ya hicimos y las que vamos a hacer. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Hasta muy Miguel. pronto. Gracias. Jóvenes, si están viendo este video, vamos a tener una conferencia con el maestro en la Academia de Arquitectura Avanzada. Para las personas que no puedan estar, quedará en video para que la puedan disfrutar Gracias. y aprender de este gran maestro. Ay, ya Nos salió veremos grabado el güey. en la Academia. No, no. Cota Paredes, adelante.